En lo alto de la Sierra de Hidalgo, donde los caminos se disuelven entre la niebla y los rezos, parecen quedar atrapados entre los árboles, existe un lugar olvidado por los mapas, real de los milagros. Allí, las casas son de adobe y teja vieja, las calles empedradas murmuran historias, y los ancianos todavía bendicen al pasar junto a los nopales. Es un pueblo donde el tiempo no avanza, solo se transforma en susurro. En ese rincón detenido en la fe, nació Emiliano un martes de marzo, cuando el sol apenas asomaba entre las montañas y los gallos cantaban con una extraña solemnidad. Su madre, doña Teresa, lo envolvió en una manta azul heredada de su abuela y al verlo sintió algo que no supo nombrar. Sus ojos no eran de este mundo, eran grises como la tormenta, pero tranquilos como el río al amanecer. Miraban con la profundidad de quien ha visto demasiado, aunque apenas comenzaba a vivir. Desde pequeño, Emiliano hablaba como si arrastrara siglos en la lengua. Decía frases que no se escuchaban en boca de un niño, y miraba el horizonte como si buscara una patria invisible. Los vecinos decían que tenía alma vieja, y don Eulogio, su abuelo materno, solía bromear diciendo que el niño había vivido muchas vidas antes de esta. Pero nadie imaginaba cuán literal sería aquella suposición. El niño creció entre gallinas, fogatas y letanías. Jugaba poco, rezaba mucho. A veces se sentaba en silencio a observar el vuelo de los zopilotes, como si esperara una señal. Una noche de lluvia fina, sentado junto a la fogata con su abuelo, el niño soltó una frase que congeló el corazón de todos los presentes. Yo morí en Francia, en la guerra, y fue el capitán Richter quien me mató. Don Eulogio lo miró con el ceño fruncido, sin entender. Doña Teresa, que traía café caliente desde la cocina, dejó caer la taza al suelo. El barro la tragó en segundos, pero el eco de aquellas palabras no desapareció tan fácil. «¿Qué dijiste, Emiliano?», susurró la madre temblando. «Que yo morí, y no fue aquí. Fue en una aldea de Francia. Había nieve y sangre». Los adultos guardaron silencio. El fuego seguía crepitando, pero algo en el aire se había quebrado. Doña Teresa intentó convencerse de que era solo imaginación de niño, pero a partir de esa noche, los sueños de Emiliano se volvieron más intensos. Lloraba dormido, gritaba nombres en alemán, y sus manos dibujaban mapas en el aire con una precisión imposible. Cada madrugada despertaba con los ojos desorbitados, empapado en sudor, murmurando oraciones en una lengua que nadie entendía. En sus dibujos aparecían trincheras, bayonetas, cruces de hierro y banderas extranjeras. En su cuaderno trazaba rutas, coordenadas y símbolos militares. El niño tenía apenas 7 años, pero hablaba de bombas, batallas y traiciones con una melancolía que helaba la piel. El pueblo, pequeño y devoto, comenzó a inquietarse. ¿Era un don, una maldición, o simplemente un alma atrapada entre dos mundos? La voz se corrió como viento entre milpas secas, en la tiendita de don Porfirio, entre los muros del templo y hasta en el confesionario. Se hablaba del niño que recordaba otra vida. Algunos decían que era un santo reencarnado. Otros, más temerosos, susurraban que algo oscuro se había metido en él. Pero nadie podía explicar cómo Emiliano conocía, con una claridad aterradora, los detalles de una guerra ocurrida medio siglo atrás, en un continente que jamás había pisado. Una tarde, doña Teresa lo encontró en el patio, descalzo, con la mirada perdida hacia el cielo. En la tierra había dibujado con un palo una serie de símbolos extraños, un águila con las alas abiertas, una cruz negra y una serie de números organizados como coordenadas. Al preguntarle qué significaba eso, el niño respondió con naturalidad: «Es el escudo del regimiento, el mío». Ahí empezó todo en Normandía. Doña Teresa, con el corazón estrujado, buscó al padre Tobías, el párroco del pueblo, y le rogó que bendijera al niño. El sacerdote, un hombre sabio y callado, lo miró con atención y oró con él durante horas, pero ni el agua bendita ni los salmos lograron borrar el dolor de sus pesadillas. Cada noche, Emiliano lloraba como si su alma se desgarrara. Hablaba dormido,
Gritaba «cúbranse» o «no disparen», y a veces se abrazaba a sí mismo, temblando como un soldado en la trinchera. Los vecinos comenzaron a murmurar. Algunos decían que el niño era una señal del fin de los tiempos. Otros que portaba la memoria de un alma sin redención. Fue entonces cuando un hombre de la ciudad, un profesor retirado llamado don Ramiro, escuchó hablar del caso por una sobrina que vivía en el pueblo. Apasionado por la historia y con un corazón sensible a lo inexplicable, decidió viajar hasta Real de los Milagros. Llegó una mañana con libros polvorientos, documentos viejos y fotografías de la Segunda Guerra Mundial. Se instaló en casa de doña Genoveva y tras presentarse con respeto ante doña Teresa, pidió permiso para hablar con Emiliano. «No quiero incomodarlo», dijo con humildad. «Solo quiero entender». Emiliano lo recibió con una sonrisa serena, pero en cuanto vio las imágenes algo cambió en sus ojos. Señaló con el dedo tembloroso una fotografía en blanco y negro. «Ese es Müller. Le faltaban 2 dedos. Murió en las Ardenas». Don Ramiro palideció. Nadie fuera del mundo académico conocía aquel nombre. Abrió otro libro, mostró otra imagen y Emiliano volvió a señalar. «Ese era Richter, el capitán. Él me disparó. Se rió antes de matarme». Don Ramiro buscó entre sus archivos. Richter existió. Había sido un oficial de alto rango del régimen nazi, conocido por sus métodos brutales y ejecutado en 1946 por crímenes de guerra. La historia de Emiliano coincidía, palabra por palabra, con los documentos. Lo más inquietante fue la descripción de su muerte. Corría por una aldea francesa cuando recibí un disparo por la espalda. Vi el rostro de Richter. Y luego, oscuridad. Don Ramiro se quedó en silencio largo rato. Luego, miró a doña Teresa con lágrimas en los ojos y le dijo en voz baja: «Su hijo no está inventando esto. Sea lo que sea, es real». Las semanas siguientes, Real de los Milagros se convirtió en un lugar de peregrinaje curioso. Venían de pueblos vecinos, periodistas discretos, creyentes fervorosos y hasta escépticos con libretas en mano. Todos querían ver al niño de los ojos grises que hablaba de la Segunda Guerra Mundial como quien narra sus propios recuerdos. Pero doña Teresa, cansada de la exposición, decidió cerrar las puertas de su casa y buscar refugio en el silencio de la fe. Una noche de tormenta, en la capilla del pueblo, se arrodilló frente a la Virgen de Guadalupe. Las velas temblaban con el viento y el incienso ardía lento. Entre lágrimas murmuró: «Madre Santísima, si esto es un castigo, dame fuerza, y si es una prueba, enséñame a no perder la esperanza». Emiliano la miraba desde la última banca. Ya no lloraba por las noches, pero seguía teniendo visiones. Decía que escuchaba una voz, dulce pero firme, que le hablaba en sueños, y en uno de esos sueños el mensaje fue claro. Debía ir al altar, ayunar y rezar durante 7 días. Solo así recibiría la respuesta. Doña Teresa aceptó. El padre Tobías le concedió permiso y el niño permaneció en el templo, comiendo apenas un pan y tomando agua. Los vecinos comenzaron a rezar con él. Algunos lo acompañaban de madrugada, otros dejaban veladoras encendidas a sus pies. La comunidad que antes dudaba, ahora se unía en oración. Al 6.º día, Emiliano entró en un silencio profundo. Se quedó frente al crucifijo con la mirada fija, los labios sellados y las manos juntas. Parecía estar en otro mundo. Y al caer la noche, cuando la última campanada resonó, abrió los ojos con una calma que no era de este mundo. «Un ángel vino», susurró. Doña Teresa, con el corazón en la garganta, se acercó. «¿Qué te dijo, hijo?» «Que mi alma quedó atrapada, que no debía haber muerto así, que hay cosas que el alma arrastra cuando se va sin perdón. Me dijo que debo liberar al capitán Richter, para que yo también pueda ser libre». El padre Tobías, conmovido, lo bendijo con manos temblorosas. «El perdón es la llave, hijo. Solo quien perdona se libera». Al día siguiente, la iglesia se llenó como nunca. Campesinos, ancianas, niños, forasteros. Todos querían escuchar al niño. Emiliano subió al altar sin miedo. Su voz era suave, pero resonaba con autoridad espiritual.
Capitán Richter, donde sea que estés, yo te perdono. Que Dios te juzgue, no yo». Apenas terminó de hablar, su cuerpo se desplomó como una hoja en otoño. Los gritos fueron ahogados por el silencio. Lo creyeron muerto, pero al acercarse respiraba. Estaba en trance. Pasaron horas, y cuando abrió los ojos, solo murmuró: «Se fue». Desde ese día, Emiliano nunca volvió a hablar de la guerra. Tras aquella misa que estremeció el alma del pueblo, Emiliano despertó con un rostro distinto. Ya no tenía la mirada extraviada de quien carga con memorias ajenas. Sus ojos grises, antes turbios por el dolor, ahora brillaban con una claridad suave, como el rocío al amanecer. Parecía más liviano, como si hubiera soltado un peso invisible. Doña Teresa lo observaba en silencio. Aunque seguía siendo el mismo niño de siempre, había en él una paz que no podía explicarse con palabras. Ya no despertaba con pesadillas, ni hablaba en lenguas extrañas. Comenzó a dormir profundamente, con una leve sonrisa en el rostro. Y cuando soñaba ya no era con bombas ni gritos, sino con campos verdes, flores abiertas y niños riendo bajo un cielo inmenso. Los primeros días después de aquel trance, Emiliano no hablaba mucho. Caminaba por los senderos del pueblo con pasos lentos, como si quisiera redescubrir la tierra donde había nacido. Se detenía a escuchar el canto de los pájaros, acariciaba a los burros viejos como si fueran amigos de antaño, y pasaba largos ratos sentado bajo el pirul del atrio, contemplando sin prisa. Con el tiempo empezó a compartir sus sueños. Decía que había visto una puerta de luz, un río transparente que no dolía, y voces que cantaban sin lengua. Hablaba de la vida como un regalo sagrado, y de la muerte como un regreso al abrazo divino. Los adultos lo escuchaban en silencio, algunos con lágrimas, otros con los ojos cerrados. Los niños comenzaron a acercarse a él, no por curiosidad, sino por la paz que irradiaba. Se sentaban a su alrededor como si fuera un cuentacuentos de otro tiempo, y Emiliano les hablaba de la bondad, del valor de perdonar, y de cómo cada amanecer es una segunda oportunidad. Nunca hablaba de religión como dogma, sino como ternura. Decía que Dios era como una madre que nunca deja de esperarnos. A los pocos meses, Real de los Milagros dejó de ser solo un nombre. Empezaron a llegar peregrinos. No buscaban espectáculo ni respuestas, sino consuelo. Querían ver al niño que había vencido la muerte sin venganza. Algunos dejaban cartas, otros pedían oraciones. Y Emiliano los recibía con una sonrisa mansa, a veces sin decir una palabra, solo tomando su mano y cerrando los ojos. Don Ramiro, el profesor de la ciudad, escribió un artículo sobre él titulado «El niño que perdonó una guerra». Fue publicado en una revista cultural sin sensacionalismo, solo con el asombro humilde de quien fue testigo. Y aunque la noticia se esparció, doña Teresa se encargó de proteger la esencia de su hijo. No permitió entrevistas ni cámaras, solo oración y silencio. El padre Tobías decía que la vida de Emiliano era un evangelio vivo, y cuando le preguntaban por qué Dios habría permitido tal cruz en un niño, respondía: porque sabía que él sería capaz de convertir el dolor en luz. A medida que pasaron los años, Emiliano dejó de ser visto como aquel niño extraño con memorias de guerra. Se convirtió en un joven sereno, de hablar pausado y mirada que penetraba más allá de la carne. No necesitaba alzar la voz para ser escuchado. Su presencia bastaba para calmar las tormentas internas de quienes lo rodeaban. Jamás quiso ser líder ni profeta. Seguía ayudando a su madre en el campo, cargando cubetas, sembrando maíz, cuidando las gallinas. Su vida era sencilla, sin lujos ni pretensiones, pero cada palabra suya era guardada como un tesoro, y cuando alguien sufría, una viuda reciente, un padre sin trabajo, un niño enfermo, Emiliano iba, se sentaba a su lado y decía lo justo, a veces un verso, a veces un silencio. En una ocasión, una mujer de Monterrey llegó al pueblo con su hijo adolescente, diagnosticado con depresión profunda. Habían probado de todo, sin éxito. Alguien le habló de Emiliano, y sin entender muy bien por qué, decidió llevarlo hasta Real de los Milagros.
El joven no hablaba, caminaba con los ojos bajos y el alma cerrada. Emiliano lo recibió con una flor en la mano. No dijo nada. Solo se la dio. El chico la tomó con desgano, pero algo se quebró. Pasaron la tarde sentados frente al campo, sin intercambiar más que miradas, y al atardecer, el muchacho lloró. Lloró con todo el llanto guardado. Luego, sin razón aparente, comenzó a hablar. Y no paró hasta entrada la noche. Al día siguiente, la mujer agradeció de rodillas. Emiliano solo dijo: «Yo no hice nada, la flor sí». Casos como ese se multiplicaron, pero Emiliano no cobraba, no hacía promesas, no se adjudicaba dones. Solo vivía, compartía y amaba con una intensidad callada. Don Ramiro, ya anciano, lo visitaba cada mes. Se sentaban a beber café de olla y hablar de historia, pero también de eternidad. Un día le preguntó: «¿Tú crees que fuiste ese soldado o solo lo soñaste?» Emiliano sonrió. «Tal vez fui, tal vez lo soñé, pero sé que la guerra me enseñó lo que el cielo esperaba de mí: perdonar». Nunca dejó de acudir a misa. Nunca abandonó su fe en la Virgen. Decía que la madre lo había sostenido cuando el alma se le partía, y cada 2 de noviembre, Día de Muertos, encendía una vela por el capitán Richter. Nadie entendía por qué, pero él decía: «Si yo lo olvido, su alma también se pierde». Así fue como Emiliano se volvió parte del alma del pueblo, no como un santo, sino como un hermano. Real de los Milagros cambió. La gente oraba con más fervor, se escuchaban más disculpas que chismes, más abrazos que gritos. Era como si el perdón se hubiera sembrado en la tierra y floreciera cada día. La guerra en sus recuerdos se fue volviendo niebla. Lo que antes era dolor, ahora era compasión. Lo que fue muerte se transformó en siembra. Y el niño que alguna vez gritó desde el barro de la historia, ahora caminaba descalzo entre flores, recordando que todo puede renacer, incluso el alma. Cuando Emiliano cumplió 18 años, no hubo fiesta, ni música, ni cohetes. Él mismo pidió que no celebraran. En su lugar invitó a los vecinos a una caminata al amanecer, hacia la colina donde crecen los encinos viejos. Allí, bajo la luz dorada del alba, pronunció unas palabras que quedarían grabadas en la memoria de todos. El alma no nace una sola vez. Renace cada vez que elige amar, aunque haya sido herida. Cada vez que perdona, aunque tenga razones para odiar. Cada vez que elige la paz, aunque haya conocido la guerra. El pueblo entero lo escuchaba como quien escucha una verdad olvidada. Muchos lloraban en silencio, tocados no por el dolor, sino por la belleza de ese corazón que había sabido transformarse. Emiliano nunca buscó protagonismo, jamás quiso fundar nada, pero sin quererlo dejó escuela. Algunos jóvenes comenzaron a reunirse en la capilla a orar sin que nadie se los pidiera. Se organizaban para visitar enfermos, reparar casas de ancianos o acompañar a quien pasara por una tristeza. Decían que si Emiliano había podido perdonar una muerte, ellos también podían perdonar ofensas menores. Un día, un periodista extranjero llegó al pueblo. Había leído sobre él en un foro académico. Quería entrevistarlo, grabarlo, escribir un libro, pero Emiliano solo le ofreció un café y un consejo: «Escribe sobre los que aman, no sobre mí. Yo soy apenas un reflejo». El periodista se fue sin nota, pero con el alma conmovida. Los años pasaron sin ruido. Emiliano comenzó a trabajar la tierra con más dedicación. Decía que sembrar maíz era rezar con las manos, y que el maíz, como la fe, necesita tiempo, sol y silencio para crecer. Se le veía a menudo con los pies cubiertos de polvo, saludando a los vecinos, regalando frutas a los niños. Don Ramiro, ya muy viejo, murió una tarde de diciembre. Emiliano lo acompañó hasta el último suspiro, sosteniéndole la mano. Y cuando el cuerpo fue llevado al cementerio, él caminó detrás del ataúd con una flor blanca, la misma que le había dado años atrás al joven de Monterrey. «Gracias por creer en mí cuando nadie lo hacía», dijo al enterrarlo. Doña Teresa, con las canas ya en su cabello, seguía mirándolo como el milagro más grande de su vida. No el niño que habló de guerras pasadas, sino el hijo que aprendió a vivir con el corazón abierto, sin rencores, sin miedos.
Dios te bendijo, Emiliano, le decía, pero tú también supiste responder. El joven sonreía, recogía leña o cocinaba tortillas, como si no entendiera del todo su propio misterio. Nunca se nombró especial. Solo repetía, lo que importa no es quién fui, sino en qué me estoy convirtiendo. Con el paso del tiempo, Real de los Milagros dejó de ser un pueblo perdido en la sierra. No porque llegaran las carreteras o el internet, sino porque algo más profundo había cambiado. La gente. Se miraban con más compasión, se perdonaban más seguido y las discusiones se apagaban antes de crecer. Era como si una semilla invisible se hubiera sembrado el día en que Emiliano perdonó y ahora florecía en cada esquina. Llegaban visitantes, sí, pero no como turistas. Venían caminando con el corazón en las manos. Traían fotos de hijos desaparecidos, cartas no enviadas, nombres que nunca se atrevieron a perdonar. Y al estar allí, simplemente en presencia del silencio de aquel pueblo, algo dentro de ellos comenzaba a sanar. Emiliano no hablaba en público, no organizaba encuentros, pero bastaba verlo pasar o sentarse a su lado un rato para que muchos sintieran que lo imposible podía volverse posible. Era como si su alma llevara un poco de cielo. Los niños lo seguían, imitaban su forma pausada de hablar, de mirar a los otros con ternura. Algunos jugaban a ser Emiliano, no como un héroe, sino como un amigo que consuela. Y eso, para él, era el mayor milagro. Un día de septiembre, mientras ayudaba a cargar sacos de maíz, un forastero le preguntó, ¿qué se siente haber sido alguien más en otra vida? Emiliano se quedó pensativo. Luego respondió, quizás todos fuimos alguien más, pero estamos aquí para recordar quién podemos llegar a ser. Esa noche, en su cuaderno, porque sí, llevaba un cuaderno, escribió, la guerra me enseñó el odio, el perdón me enseñó a amar, pero fue el dolor el que me abrió los ojos para ver que la vida no se trata de recordar el pasado, sino de transformar el presente. Ese cuaderno nunca fue publicado. Emiliano lo dejaba sobre la mesa, abierto, para que quien quisiera pudiera leerlo. No firmaba sus frases. Decía que eran pensamientos que venían de Dios, no de él. Con el tiempo algunos comenzaron a copiar fragmentos, a escribirlos en servilletas, a bordarlos en mantas. Sin querer, sus palabras se volvieron oraciones cotidianas. Ama sin que te lo pidan. Perdona antes de entender. Camina como si llevaras a otro en los brazos. Real de los Milagros vivía así, despacio, agradecido, luminoso. Y en el centro de todo, sin quererlo, sin buscarlo, estaba Emiliano, el niño que un día dijo haber muerto en una guerra y que ahora enseñaba a vivir en paz. Fue en un amanecer sereno, con la neblina cubriendo los campos como un velo de novia, que Emiliano no bajó a desayunar. Doña Teresa pensó que dormía, como siempre, después de una noche de oración silenciosa. Pero al entrar a su cuarto, lo encontró acostado de lado, con una ligera sonrisa en los labios y las manos juntas, como si rezara incluso dormido. Estaba frío, pero en paz, sin dolor, sin sobresalto, sin aviso. Doña Teresa no gritó, no se desmayó, solo se sentó a su lado, le acarició el cabello y susurró con voz entrecortada, «Gracias, hijo, por enseñarme que incluso el sufrimiento puede ser sagrado». El padre Tobías llegó al poco tiempo. Al verlo, bajó la cabeza y dijo, «Dios se lo llevó como vino, en silencio y con ternura». La noticia recorrió el pueblo como un viento suave, que no arranca árboles, pero sí agita las almas. La gente no lloraba de desesperación, sino de una tristeza dulce, como cuando uno despide a alguien que cumplió su misión. Durante el velorio, no hubo lamentos desgarradores ni preguntas sin respuesta. Se cantaron alabanzas, se compartieron recuerdos, se encendieron velas que iluminaron la noche entera. A los pies del féretro, alguien colocó una flor blanca, la misma que Emiliano había dado tantas veces. Fue enterrado en el pequeño panteón del pueblo, junto a una encina que da sombra todo el año. En su tumba, una cruz sencilla, sin epitafios grandilocuentes. Solo una frase escrita por su propia mano, que doña Teresa encontró entre las páginas de su cuaderno.
Morí una vez en la guerra. Viví después para perdonar, y ahora descanso, sabiendo que el amor fue más fuerte que el disparo. Los años pasaron, pero su memoria no se desvaneció. Cada aniversario de su partida, el pueblo entero sube a la colina en silencio y deja flores blancas. Nadie da discursos, nadie cobra, solo se reúnen para recordar. Los niños nuevos crecen escuchando su historia. Algunos preguntan si fue real, si de verdad vivió otra vida, si de verdad perdonó al capitán Richter. Los mayores no siempre saben qué decir. Pero sí saben esto. Él nos enseñó que todo puede cambiar cuando el alma se atreve a perdonar. Real de los Milagros sigue siendo un pueblo pequeño, sin lujos ni modernidades, pero tiene algo que otros no, una historia que toca el alma, la historia de un niño que trajo consigo los ecos de una guerra y los transformó en canto, que cargó una muerte sobre sus hombros y la convirtió en paz. Emiliano no dejó hijos, ni riquezas, ni templos, pero dejó algo más grande, la certeza de que el perdón puede romper las cadenas del tiempo, de la muerte y del dolor. Y mientras exista alguien que cuente su historia al calor de una fogata, él seguirá vivo. En cada flor, en cada oración, en cada niño que aprenda a perdonar antes de odiar.